Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente, hoy es 28 de agosto del año 2024. Esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana y vamos a iniciar con una de El Reforma, que aprovechando el comienzo de clases difundió mentiras sobre una supuesta caída en el gasto en educación. Miren, a propósito, decía yo, del inicio de clases, el curso escolar 2024-2025 en todas las escuelas del país, el diario Reforma publicó el domingo 25 de agosto una nota titulada "Cae gasto educativo, matrícula, pruebas y 3 puntos suspensivos", pero esta nota es falsa. Nada más que primero vamos a ver quién es la fuente de Reforma. Nada más y nada menos que el expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, Eduardo Backhoff Escudero, ese es su nombre, y fue presidente de esta institución con Peña Nieto. Primero que nada, este señor es defensor de los privilegios, sus privilegios y de los intereses vinculados con el extinto instituto, en cuya administración se cometieron actos de corrupción. Por ejemplo, una clásica del periodo neoliberal era poner a competir en las licitaciones a empresas del mismo dueño. Miren, nada más para refrescarles un poco la memoria, una de las beneficiadas del Instituto para la Evaluación Educativa fue Xóchitl Gálvez, quien ponía a competir a sus dos empresas y pues ella solita ganaba, ¿no?, las licitaciones. Esto era lo que se vivía en el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y, bueno, debido a estos actos de corrupción y amiguismos, fue que desapareció. Pero vamos a ver, también Backhoff ruega porque regrese este instituto y vamos a ver qué dijo. Para Reforma, bueno, dijo, este sexenio logró lo que nadie había logrado, que es bajar la matrícula, bajar el número de estudiantes y no nada más el número, la proporción de estudiantes que asisten a la escuela, pero falsea datos y además es absurdo porque no se metió a estudiar absolutamente nada, solamente vio un número de que había bajado la matrícula de estudiantes, pero esto es una trampa. La disminución de la matrícula se debe a que bajó la densidad poblacional en México y no a que las niñas y niños no se estén inscribiendo a la escuela. La segunda mentira es que ha disminuido el presupuesto en educación, pero eso también es falso. Y aquí vamos a los datos. La realidad es que en 2024, en comparación con 2018, el presupuesto para la educación se incrementó en 35.1% y 5.5% en comparación con el año pasado. Además, con el fin de evitar la deserción escolar, se otorgan becas en educación básica. Y vamos otra vez a los datos. De 2019 a 2024, 10.8 millones de niñas y niños han sido beneficiados, con una inversión de 173,000 millones de pesos. Mientras que para educación media superior en el mismo periodo se han beneficiado 11.4 millones de jóvenes y se han invertido 179,000 millones de pesos. Aunque intenten tomar temas de coyuntura para desacreditar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, miren, ya no funcionan. Estas estrategias con pruebas y datos son fácilmente desmentidos. Y si me pueden hacer por favor el favor de pasar otra vez este tuit que publica el señor Backhoff. Y dice, la única manera de diseñar buenas políticas gubernamentales es basarse en evidencia y datos duros, los que le estamos dando para desmentirlo, y no en ocurrencia. La función del instituto, ya extinto, era generar dicha información. ¿Qué creen? También era poner a competir empresas del mismo dueño y ganar licitaciones millonarias. Pero bueno, vamos con la siguiente, por favor. Esta es una recopilación de una cobertura informativa que ha durado casi 3 meses, desde que se dio a conocer que había ganado Morena las anteriores elecciones y lo que empezaron a inventar los medios de comunicación, porque ellos dijeron que habría una catástrofe económica
una cosa que inventaron los medios de comunicación y se difundió en redes sociales por la mayoría calificada y la aprobación a la reforma al Poder Judicial. Y es que la resistencia al cambio que representa la reforma al Poder Judicial y otras reformas arreció estos días. En una clara campaña de desinformación, voces de alerta en radio, televisión y redes sociales advierten sobre una catástrofe económica que supuestamente se daría por la aprobación de la reforma al Poder Judicial. A partir de la mayoría calificada que obtuvo la coalición Sigamos Haciendo Historia de acuerdo a la votación obtenida y la Constitución, en junio pasado, a partir de este suceso, la narrativa giraba en torno a que con el triunfo de Morena y sus aliados vendrían las reformas del presidente López Obrador, lo cual primero dijeron que derrumbaría el peso frente al dólar, pero resultó falso. El peso continúa como la segunda divisa más apreciada frente al dólar de 2018 a la fecha. Esto solo superada por el franco suizo. Sin embargo, no es la única falsedad. Después, en julio y agosto, la calificadora Fitch Ratings vaticinó una mala calificación ante la aprobación de la reforma judicial, por lo cual la deuda de México sería degradada y aumentaría el temor de los inversionistas en México. Pero también resultó falso, aunque en medios de comunicación en redes sociales circuló como pólvora, en nada sincronizado más de un mes. Miren, si vemos… Esta nota fue una de las más difundidas y eran días consecutivos en donde se difundía la noticia de Fitch Ratings sobre la calificación que le da a México. La realidad es esta, que la calificación crediticia de México es estable. Fitch Ratings, no solamente ellos, sino 7 calificadoras más lo reiteran. Además, el Fondo Monetario Internacional ha ratificado la solvencia y estabilidad del país y las reservas internacionales están en su máximo histórico. Aquí lo podemos ver. Hasta aquí esta, que duró prácticamente un mes. Pero también diseminaron una tercera mentira en los últimos días, y es que se publicó un reporte de la financiera estadounidense Morgan Stanley bajo la recomendación a sus inversionistas, que bajó la recomendación a sus inversionistas para no invertir en México por la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que publicó Morgan Stanley. Si ustedes se meten a las redes sociales de conservadores que son opinólogos y de todo y de la coyuntura y que saben así de economía y educación y salud pública, pueden ver qué tanto se difundió este reporte. Sin embargo, esto es falso. La realidad es que México se posiciona como el 6º mercado emergente más confiable a escala mundial, según el índice Kearney para la inversión extranjera directa 2024. Eso no es todo. En 2023 se ubicó como el 9º destino preferido para la inversión extranjera directa a escala mundial, con 36,000 millones de dólares, por encima de países como España, India y Japón. Aquí lo estamos viendo. Se equivocan. El pueblo ganó el 2 de junio pasado y está de acuerdo con este tipo de reformas, pero no queremos dejar pasar otra lamentable situación que está aconteciendo en los últimos días en nuestro país, y es que a los trabajadores del Poder Judicial en paro les han sembrado miedo de que perderán sus empleos y sus derechos laborales debido a la reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les queremos decir desde este espacio, y lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, los derechos laborales no se tocarán, y tampoco los empleos de las personas que trabajan en el Poder Judicial. Y es que en tanto se difunden las mentiras de la oposición que se propagan en medios de comunicación y redes sociales, hay algo de lo que no se habla lo suficiente, y es que los verdaderos defensores de los privilegios del Poder Judicial que se oponen a la reforma se esconden detrás de los trabajadores.
Abiertamente, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces se oponen a la reforma del presidente para no perder sus prebendas y sus sueldos escandalosos que son inconstitucionales. Aquí vamos a ver, ustedes están viendo cuánto gana un magistrado, un juez y un ministro. Puesto que nadie, hay que decir una cosa, estos sueldos escandalosos que van de 26,408 pesos al día son inconstitucionales, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República. La mayoría de los trabajadores del Poder Judicial que están protestando en este momento les sembraron miedo, pero ganan sueldos, ahí lo dice, 106 veces menor al de un trabajador de base, 62 veces menos que un consejero de la Judicatura y 50 veces menos que un juez. Les decimos a todas, a todos, tanto a las personas juzgadoras, a los ministros, magistrados, a los consejeros del Consejo de la Judicatura, no usen de rehén a los trabajadores de base para sembrarles miedos. No se vale que usen la mentira como arma para manipular a los trabajadores, cuyos derechos y empleos no serán afectados por la reforma judicial. Hasta aquí la sección. Ahora vamos a presentar la colaboración con Infodemia sobre las mentiras difundidas tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México sobre la reforma judicial. Medios nacionales y extranjeros lanzaron coordinadamente mentiras en contra de la reforma al Poder Judicial. 1. Falso que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en la política de México. El Washington Post dedicó su editorial institucional, su espacio de opinión más importante, la postura del periódico, pues, a la reforma judicial en México. El Washington Post rechaza esta narrativa del Obrador y Sheinbaum de que la reforma solo concierne a los mexicanos y que Estados Unidos y Canadá no tienen por qué meterse. El Washington Post sacó un artículo editorial intitulado "El Estado de Derecho en México está en peligro. Estados Unidos tiene razón en intervenir". Pero lo que está haciendo que en Salazar, y no por que él lo determine, de hecho se ha mostrado bastante tibio en estos 3 años como embajador, lo que está haciendo Estados Unidos es defender lo plasmado, lo escrito en el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. La editorial del Washington Post, publicada el 25 de agosto y firmada por su consejo editorial, afirma que Estados Unidos tenía todo el derecho a intervenir por la relación comercial entre ambos países. Sin embargo, en el texto del TEMEC no se establece cláusula de intervención. Por el contrario, en el capítulo 8 textualmente se refiere que México se reserva su derecho soberano a reformar su constitución y su legislación interna. 2. Falso que la reforma al Poder Judicial pone en riesgo la democracia en México. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. El Washington Post aseguró que Estados Unidos tiene razón en intervenir apoyando la advertencia que la semana pasada hizo el embajador Ken Salazar de que la reforma supone un riesgo importante para la democracia y una amenaza para la relación comercial con Estados Unidos. Por el contrario, la reforma propone el fortalecimiento de la democracia al otorgar a cada uno de los ciudadanos la facultad de elegir a jueces, magistrados y ministros de manera directa, al igual que elige al presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los diputados y a los senadores. Pues, como refiere la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 3. Falso que el presidente o Morena nombrarán a magistrados, jueces y ministros y que se eliminen los requisitos para estos cargos. Yo le preguntaría al pueblo de México, ¿qué juez te mereces? Uno de carrera judicial especializado que ha dado la vida completa al Poder Judicial Federal, o uno
que lo puso el partido político en el poder. Porque ni siquiera va a ser el pueblo. La reforma al Poder Judicial establece que será el pueblo quien elija de manera directa a jueces, magistrados y ministros, a partir de las listas propuestas por cada uno de los poderes de la Unión, y no un nombramiento directo por parte de un partido político o del presidente de la República. Además, la reforma plantea requisitos para los candidatos y la creación de comités de evaluación que seleccionarán los perfiles. Por esta misma razón, es falso que se elimine la carrera judicial, pues quienes ya se encuentran trabajando en el Poder Judicial podrán ser propuestos para ser elegidos. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Buenos días a todos.